Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar un poco lo que es ejercicios de nomenclatura para que ustedes tengan una especie de entrenamiento previo a la realización de la prueba. Entonces, basado en las preguntas que muchos han realizado con respecto a las clases anteriores en nomenclatura, han preguntado mucho sobre los ácidos oxácidos, ¿sí? Ejercicios ácidos oxácidos, sobre todo en especial la formación de esos ácidos oxácidos en derivados de esos ácidos o la formación de radicales, ¿no? Ahí entre los radicales podemos encontrar radicales halogénicos neutros, radicales ácidos, y también podemos encontrar a los radicales básicos que parten de un hidróxido metálico, ¿no? Que a su vez cada uno de ellos va a formar parte en la formulación de sales oxisales neutras, ácidas, básicas y dobles. Ok, entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con un ácido oxácido. En este caso, un ejemplo de un ácido oxácido especial, vamos a trabajar con el fósforo y en el caso especial en donde recibe una hidratación con 3 moléculas de agua. Entonces, vamos a hacer un ácido oxácido. Ok, entonces vamos a trabajar con el fósforo. Vamos a hacer el ácido ortofosforoso. Entonces, tenemos nosotros al fósforo, más oxígeno. El fósforo estaría trabajando con más 3 y el oxígeno menos 2, neutralizado, nos quedaría así, más las 3 moléculas de agua, y esto nos quedaría 6 hidrógenos, 2 fósforos, y nos quedaría 3 por 1, 3 más 3, 6 oxígenos, ¿no? Entonces, lo simplificamos y nos quedaría esto. Correcto. Bien, hemos formulado al ácido ortofosforoso. Ahora, a partir de este ácido ortofosforoso vamos a obtener un radical halogénico neutro, ¿sí? Vamos a obtener un radical ¿sí? O más conocido como residuo ¿sí? También le podemos conocer así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De ese ácido, ¿sí? Del ácido ortofosforoso vamos a tomar, por ejemplo, al ácido ortofosforoso. De él vamos a obtener
un radical halogénico neutro. Para formar un radical halogénico neutro sabemos que este radical halogénico neutro tiene una parte hidrogenada, cantidad de hidrógenos, y tiene una parte oxigenada con el no metal, en este caso el fósforo. Entonces, como es un radical halogénico neutro, significa que no va a tener hidrógenos, ¿sí? Simplemente escribimos la parte oxigenada dentro del paréntesis, cerramos paréntesis, y la cantidad de hidrógenos pasaría como la valencia o el número de oxidación negativo o la carga negativa para este radical. Entonces, este radical se lo conoce como radical ortofosfito, ¿sí? Recuerden ustedes la terminación ito y la terminación ato para este tipo de radicales, ¿sí? Ito proviene, ¿sí? Ito proviene de una terminación oso y ato de una terminación ico. Eso es referente a la valencia con la que estuvo trabajando en este caso el no metal, el fósforo, ¿sí? Desde la formación del óxido. Miren cómo aquí se formó un óxido ácido o un óxido no metálico, ¿sí? Luego sumó moléculas de agua, formó un ácido oxácido, y de este mismo ácido oxácido nosotros sacamos un derivado de ácido oxácido que es un radical halogénico neutro. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a sacar un radical ácido, ¿sí? De este mismo ácido oxácido vamos a sacar un radical ácido. Vamos a escribir radical ácido, ¿sí? ¿Cómo sacamos un radical ácido? Vamos a escribir el mismo ácido, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de el ácido ortofosforoso. Y esta vez, entre paréntesis, vamos a escribir por lo menos un hidrógeno dentro de este paréntesis, es decir, vamos a obtener un radical ácido, ¿sí? Por lo menos uno. Podemos dejar hasta 2 hidrógenos, ¿no? Para poder considerar un radical ácido, ¿sí? Porque por lo menos debemos dejar un hidrógeno para la carga negativa del radical. Entonces, vamos a escribir aquí un solo hidrógeno, la parte oxigenada, y como yo dejé solo uno acá, de 3 que estaban acá, acá me queda menos 2. Muy bien. Entonces, este sería un radical monoácido, ¿sí? O más conocido como un radical fosfito monoácido. ¿Ok? Ese sería el nombre de ese radical, fosfito monoácido. Aquí lo voy a encerrar. Fosfito monoácido. Ese sería el nombre de este radical.
fosfito monoácido. Muy bien. Hemos visto ya la formación de los radicales halogénico neutro, radical ácido. Ahora vamos a ver la formación de un radical básico. Un radical básico. Vamos a partir de un ejemplo. Vamos a partir desde la formación de un hidróxido. Para este caso vamos a trabajar con el elemento metálico cerio, ¿sí? Entonces, el cerio en este caso va a estar trabajando con una valencia de +4. Entonces esto nos quedaría así neutralizado. Y este sería el hidróxido, ¿sí? Vamos a ponerle aquí abajito, hidróxido sérico, ¿sí? Porque está trabajando con su valencia más alta, que es +4, ¿sí? Hidróxido sérico. Ahora, de este hidróxido nosotros vamos a obtener un radical. Para formar un radical básico, pues abrimos corchetes y escribimos el hidróxido, ¿sí? Bueno, en este caso, como el hidróxido por lo menos dice que podemos dejar un hidróxido dentro del corchete, pero en este caso vamos a hacerlo dejando 3 hidróxidos. Entonces, vamos a dejarlo con 3 hidróxidos. Y como carga positiva del radical básico vamos a dejar el hidróxido que quitamos acá, lo vamos a colocar con carga de +1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros al radical, este es un radical básico, ¿sí? Y decimos, ¿no? Como tiene 3, diríamos tribásico sérico, ¿sí? O pudiéramos decir también O tribásico de cerio y entre paréntesis 4. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ahora que hemos realizado de todo un poco en cuanto a estos radicales, vamos a formar ahora una sal halógena, una sal oxisal neutra, ¿sí? Vamos a formar una sal oxisal neutra. Bien, para esta sal oxisal neutra vamos a tomar de los elementos, es decir, de los compuestos que ya hemos formulado, vamos a ir utilizando para formar cada una de estas sales. En este caso una sal oxisal neutra que estaría formada básicamente por el radical ortofosfito, ¿sí? Y le vamos a incluir
un elemento, en este caso vamos a buscar un elemento de valencia variable, puede ser. A ver, vamos a utilizar el estaño, ¿sí? Estaño con más 4 también, más 4. Entonces, escribimos primero el estaño y luego escribimos el radical. Muy bien. Entonces, tendríamos aquí el radical con una carga negativa, menos 3, y el estaño con más 4. Neutralizado nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tendríamos a la sal llamada ortofosfito de estaño ¿sí? O también, como su otro nombre, ¿no? Ortofosfito estáñico, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a realizar otra sal. Vamos a formar una sal oxisal ácida. Y en este caso vamos a utilizar el radical ácido que obtuvimos en un principio a partir del ácido ortofosfito, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos nosotros trabajar también con un metal. En este caso vamos a buscar un metal, vamos a trabajar con un metal de valencia variable, pero que esté trabajando con más 3. Vamos con el níquel. Entonces, escribimos el níquel y escribimos el radical ácido. ¿Se acuerdan que hace unos instantes obtuvimos el radical ácido, más conocido como en este caso monofosfito, ¿sí? Radical monofosfito. Entonces, a partir del ácido ortofosforoso. Entonces, escribimos aquí radical monofosfito y el níquel está trabajando con más 3 y neutralizado esto nos queda así. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta sal oxisal ácida? Es fosfito monoácido. Le podemos decir en la tradicional niquélico, ¿sí? O también pudo ser fosfito monoácido de níquel y entre paréntesis el número de oxidación en romano, ¿sí? Ok. Ahora vamos con una sal oxisal básica. Una sal oxisal básica. En este caso, bueno, vamos a utilizar el radical básico que obtuvimos hace unos instantes y también un radical halogénico neutro también que obtuvimos en antes, ¿no? Nos referimos precisamente al radical básico. Vamos a escribir el radical básico, al radical tetrabásico, perdón, radical tribásico es. Sí, radical tribásico.
y escribimos el radical halogénico neutro quedándonos así esta fórmula, ¿no? Que esto a su vez es igual, vamos a escribir entre corchetes y ya no escribiríamos entre paréntesis porque solamente tendría la unidad el radical, ¿no? Entonces su nombre sería ortofosfito tribásico, ortofosfito tribásico sérico, ¿sí? O también ortofosfito tribásico de serio, entre paréntesis 4, que es el número de oxidación del serio. Vamos a revisar arriba, parece que cometí un error. No, sí está bien. Pensé que había escrito tetrabásico y es tribásico, correcto. Tribásico porque tiene 3 grupos OH o 3 bases, como pudiéramos decir. Muy bien. Ahora vamos a escribir o vamos a formular una sal, ¿sí? Una sal oxisal doble, ¿sí? Y en ese caso vamos a utilizar un radical halogénico neutro y vamos a utilizar 2 metales. Entonces, para este caso vamos a utilizar 2 metales. Podemos utilizar metales de valencia fija. Vamos a utilizar, vamos a utilizar la plata, y que va a estar trabajando con +1, y vamos a utilizar el bismuto, que va a estar trabajando con +3. Y vamos a escribir al radical halogénico neutro ortofosfito. En clases anteriores habíamos visto que en las sales oxisales dobles ocurrían ciertos detalles que pues había que solucionar mediante la aplicación de un artificio. ¿Se acuerdan cuando se decía, a ver, qué pasa cuando el radical tiene una carga negativa par, y qué pasa cuando la suma de estos productos entre el número de oxidación y el subíndice de cada elemento, al momento de sumarles, no me daba un número divisible como resultado entero aquí, ¿no? Entonces había que buscar un número, colocar un número par en el número o en el elemento que tenía la carga impar, ¿no? En este caso por aquí impar y acá era par, ¿no? Si yo tenía aquí +1 +2 era +3, y acá yo tenía 2, entonces 3 dividido para 2 no tiene un número entero divisible, ¿no? Entonces aquí ocurre algo también similar, pero en este caso recuerden, tenemos un número de oxidación o una carga negativa impar, ya no es par sino impar, ¿sí? Y aquí me está dando una suma que me da un número par dividido por un número impar, no tengo un número entero divisible, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso le vamos a colocar un número a el elemento que tiene la carga impar más pequeña, ¿no? Aquí tenemos a la plata. Entonces le vamos a colocar un número que luego me genere una suma, y esa suma pueda ser divisible para este número, ¿sí? Impar. Entonces voy a analizar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo coloco, dejo en 1 por 1, 1 más 3, 4, no puedo dividir. Si yo le coloco aquí un 2, 2 por 1, 2,
más 3 sería 5, 5 dividido para 3, pues no me va a salir un número divisible entero. Y si le coloco un 3, bueno, vamos a colocarle aquí con otro color para que se distinga. Vamos a colocarle un 3 y vamos a ver qué pasa. 3 por 1, 3 más 3, 6, y ese 6, si lo divido para 3, me va a dar 2. Muy bien. Entonces, ahí ya tendría yo, en este caso, formulada ya el compuesto, ¿no? Me doy cuenta, a ver qué pasa. Si tiene neutralidad, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, entonces 3 más 3, 6, y menos 3 por 2, menos 6, menos 6 más 6 es igual a 0, está neutralizada, ¿sí? Pero hay otra forma también de darnos cuenta si está bien escrita la reacción en este caso, ¿no? Y es averiguando cuál es el número de oxidación con el que está trabajando el fósforo aquí, ¿no? Entonces, para eso vamos a realizar el siguiente desarrollo mediante una operación matemática, una ecuación con igualdad a 0, ¿sí? Y vamos a resolverlo. Entonces, yo voy a multiplicar cada uno de estos componentes, ¿sí? Y con la igualdad a 0, ¿sí? Entonces, más 1 por 3, yo tendría aquí 3, más 3 por 1, 3, más, bueno, ahora vamos con el fósforo, 2 por 1, entonces yo diría aquí 2, y entre paréntesis voy a colocar la X, que significa el elemento fósforo, ¿sí? Más 2 por 3 serían 6, y yo aquí sé que el oxígeno está trabajando con menos 2, ¿sí? Entonces 2 por 3, 6, y entre paréntesis coloco menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y eso me va a dar igual a 0. Entonces voy resolviendo, y 3 más 3 serían 6, más 2x, 6 por menos 2 sería menos 12, igual a 0. Muy bien. Entonces, aquí tengo estos dos números, el 6 menos 12 me daría igual menos 6. Y escribo el siguiente número, más 2 con su producto con la incógnita, igual a 0. Entonces, para calcular el valor de x, bueno, como 2 está multiplicando a x, y al momento de despejar estos valores para calcular x, pues 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Y 6 que estaba con signo negativo, pues pasa al numerador con positivo. Entonces tenemos ahí nosotros 6 dividido para 2 es igual a 3, ¿sí? Entonces, de tal manera que fósforo está trabajando con más 3, ¿sí? Y eso lo sabemos porque acá en un inicio, cuando trabajamos con el ácido ortofosforoso, el fósforo estaba trabajando con más 3. Entonces es otra forma de darnos cuenta de que la fórmula está bien elaborada, ¿no? La fórmula está bien elaborada. Entonces vamos a borrarle esto por aquí. Y el nombre de esta sal oxisal doble
el nombre será ortofosfito de plata y bismuto. Y bien, entonces esa es la fórmula y el nombre de esta sal oxisal doble. De esta manera pues llegamos a concluir este pequeño repaso, pero muy significativo, que nos servirá para seguir retroalimentando y poder llegar a dar una buena lección, una buena prueba. Bueno, entonces, estimados estudiantes, les agradezco por revisar, por ver este video. Vuélvanlo, repítanlo cuantas veces ustedes quieran. Traten de ustedes en sus cuadernos ir formulando compuestos, haciendo compuestos, y pues nos veremos en una próxima clase. Gracias.